Querida Iglesia de Parral, me es muy grato saludarles. Hoy continuamos con el ciclo de lectura del libro El conflicto de los siglos, revisando el capítulo 2 titulado La fe de los mártires. En el lugar donde estén, los invito también a que podamos orar. Amado Padre, te pedimos en esta hora tu dirección para estudiar este hermoso libro. Te pedimos también por los nombres que están escritos en el muro de oración de la iglesia, que a través de esta lectura también puedan llegar a conocer el amor de Jesús. Te rogamos que nos ayudes también a ser instrumentos tuyos en la predicación del Evangelio. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Cristo advirtió que a lo largo de los siglos los creyentes sufrirían persecución e incluso martirio. Sus palabras se tornaron en una verdad muy trágica, la experiencia de los primeros cristianos. En los primeros siglos, los poderes de la tierra y el infierno se coludieron contra Jesús en la persona de sus seguidores. Los creyentes afrontaron todo tipo de padecimientos, sellando muchos de ellos su testimonio con la muerte. El paganismo, que dominaba absolutamente todo en la Roma imperial, protagonizó una persecución con una violencia satánica. A lo largo de los siglos, los circos romanos fueron escenarios de crueles espectáculos donde las fieras y las hogueras acabaron con la vida de miles de cristianos, que eran considerados enemigos del imperio y azotes de la sociedad. Las catacumbas en las ciudades y las cuevas en los montes se convirtieron en refugio y hogar de los cristianos, hombres que, como dice Hebreos, de los que el mundo no era digno. Elena de White declara una preciosa verdad. Cuando el dador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires, por causa de Cristo, se levantarán de entre las cavernas tenebrosas. La cruel persecución no evitó que los creyentes fueran fieles. Ellos recordaban las palabras que Cristo le reveló a Juan en Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lejos de disminuir en número, los cristianos aumentaban evidenciando que la estrategia satánica de la violencia no servía para nada. Citando al escritor romano Tertuliano, Elena de White afirma que la sangre de los cristianos es semilla, lo cual hace que cuando el imperio creía haber arrancado el cristianismo de algunos de sus territorios, brotaban otros cristianos para llenar sus lugares. En vista de esto, Satanás se propuso tener mayor éxito en su estrategia oponiéndose al gobierno de Dios al implantar su bandera en la iglesia cristiana. Conseguiría mediante el engaño lo que no había logrado por la fuerza. A los cristianos les presentó la comodidad de la prosperidad temporal, de ser perseguidos a tenerlo todo. A los paganos los invitó a creer en Jesús, pero sin convicción de pecado o necesidad de arrepentimiento, es decir, una religión formal y aparente, sin poder para transformar el corazón. Bajo el manto de un supuesto cristianismo, Satanás se fue introduciendo en la iglesia para corromper la fe y apartarla de la palabra de la verdad. Ahora la iglesia estaba en verdadero y horrendo peligro. Mientras la persecución había revelado a los que eran puros de corazón, la prosperidad permitió que trigo y cizaña crecieran en el seno de una iglesia que cada vez más cedía el mando a los engaños del enemigo. En su estrategia, Satanás conseguía que esta aparente iglesia cristiana fuera más allá y comenzara a perseguir a los infieles. La iglesia pasó de ser perseguida y mártir a ser una iglesia perseguidora y apóstata. Los creyentes fieles a la palabra de Dios no cedieron a esta presión. Bueno sería para la iglesia y el mundo que los principios de esas almas vigorosas revivieran hoy en los corazones de el pueblo de Dios. En este segundo capítulo del conflicto de los siglos se nos hace reflexionar sobre nuestra propia experiencia cristiana. Elena de White afirma, la única razón de que no existe la persecución es que la iglesia se ha conformado a la norma de este mundo y por lo tanto no despierta oposición. Querida iglesia, se podrá decir mucho de Elena de White, pero nunca se podrá decir de ella que no fue lo suficientemente clara. Las últimas palabras del capítulo son significativas. Dice,
revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Mis queridos hermanos, hasta aquí el capítulo segundo de este apasionante libro. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, el próximo jueves, estudiando el capítulo tercero, que se titula Una era de tinieblas espirituales. Les deseo una muy feliz semana. Que el Señor los acompañe.